Muy buenas noches a todos bienvenidos a este importantísimo redacción y publicación científica, fundamentales en la formación doctoral. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos panelistas, grandes amigos, al doctor Juan Pablo Catalán, al doctor Rafael de Jesús Velasco y nuestro gran amigo doctor Enrique Zichar. Bienvenido. Este espacio que sin duda va a ser un espacio de gran provecho para todos nuestros participantes. Es un verdadero honor para mí conducir este espacio. Sin duda en la era actual, pues donde la investigación, la publicación científica es una columna vertebral importante en la formación de doctores, es importante estos espacios que nos permiten padecer sin duda estos procesos de formación doctoral. Para dar inicio a nuestro evento me voy a permitir dar la palabra a la maestra Magdalena Moyo Correa, quien es la coordinadora del programa de doctorado en gestión pública y ciencias empresariales, para que nos pueda brindar las palabras de inauguración y de circunstancia. Distinguida maestra, un gusto saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado doctor. Felicitarlo primeramente, ¿no? Por hacer este evento, por realizarlo, darle realce a la parte académica. Es un grato honor para nosotros que usted forme parte del plantel docente de nuestra unidad. Al mismo tiempo, quiero saludar aquí a los panelistas, el doctor Juan Pablo, doctor Rafael, ¿no? Doctor Enrique. Un gusto, saludamos aquí de Bolivia, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por poder acompañar a nuestro estimado doctor Ocampo. Bueno, siendo así también, al mismo tiempo, me gustaría también saludar a cada uno de los doctorandos que forman parte de nuestra unidad. Para nosotros es un prestigio que ellos estén y de alguna forma estén actualizando los conocimientos y que más de estos doctores que nos darán con seguridad cada una de sus experiencias que han formado a lo largo de esta etapa profesional. En ese sentido, estimado doctor, le pido por favor que continuemos con la formación del área de los doctorandos para poder continuar y felicitarlos nuevamente. Sé que será un éxito para poder compartir experiencias con cada uno de los panelistas, también con cada uno de los doctorandos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A continuación me voy a permitir dar la semblanza de nuestros panelistas que esta noche nos acompañan. Tenemos al doctor Enrique Zichar, quien nos acompaña desde Ecuador. Por supuesto, él es argentino. El doctor Enrique Zichar posee un postdoctorado en investigación científica en Argentina y un postdoctorado en informática y biodiversidad por la Universidad de Kansas. Es doctor en ciencias biológicas en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Además, posee un máster en docencia y ciencias de la salud por la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. Es licenciado en ciencias biológicas. El doctor Enrique tiene más de 40 años de experiencia académica como docente, como investigador en universidades públicas en diversos países latinoamericanos. Además, es consultor de la UNESCO. En su vida académica ha escrito más de un centenar de artículos científicos, muchos libros, capítulos de libros
y también se desempeña como revisor experto en diversas revistas científicas. Así que, doctor Enrique, es un gusto tenerlo en este espacio que es su casa. Bienvenido, doctor. También tenemos en nuestra sesión, pues, a nuestro gran amigo, doctor Rafael Grasso Calvo, nuestro amigo doctor Rafael, con cariño le decimos Zafo. Él es, él es cubano, pero reside en México. Tiene un postdoctorado en investigación. Es doctor en educación. Es un destacado académico e investigador en el contexto latinoamericano, en Centroamérica y el Caribe, con más de 30 años de experiencia académica y fundamentalmente en investigación. Po- Posee un máster en educación y por supuesto muchas especializaciones y otras maestrías en el campo educativo, en el campo de la gestión educativa y ha desarrollado diversos proyectos de investigación, pues es un investigador activo, pues tiene muchísimos artículos publicados de alto impacto, pues también libros, capítulos de libros, pues es un gusto tenerlo, estimado doctor Rafael, bienvenido. Tenemos a nuestro gran amigo, doctor Juan Pablo Catalán, nos acompaña desde Chile. Pues el doctor Catalán, pues tiene un doctorado en la Universidad de Alcalá, España. Es un destacado académico con más de 20 años de experiencia académica y de investigación. Posee un máster en educación con especialidad en planificación, innovación y gestión de la práctica educativa. También otra maestría en liderazgo de gestión y administración educativa por la Universidad Andrés Bello. Tiene una licenciatura en educación. Además, ha completado dos postdoctorados, uno por la Universidad de Alcalá y la Organización de los Estados Iberoamericanos en gobernanza y políticas públicas. Y a lo largo de su experiencia, de su vida profesional, por supuesto, es un activo investigador, siempre comprometido con proyectos académicos, educativos. A lo largo de su experiencia profesional, ha liderado muchísimos proyectos de investigación promoviendo la mejora continua en el aspecto académico y fundamentalmente educativo. Doctor Juan Pablo, un gusto tenerlo. Muchísimas gracias por acompañarlo. Un aplauso para todos nuestros panelistas y, por supuesto, muy agradecidos a nombre de la unidad de posgrado integral de Chile, de la Universidad Autónoma Gabriel Zene Moreno. Es un privilegio tenerlo en estos estimados panelistas. Pues ya para iniciar, pues vamos a tener por cuestiones metodológicas, algunos, bueno, el panel va a estar en función, las directrices en función a lo que es la redacción y publicación científica como pilares fundamentales en la formación doctoral. Para ello, pues vamos a desarrollar algunos tópicos en este proceso del panel y para ello cada uno de nuestros panelistas van a tener hasta 5 minutos para poder, en base a sus experiencias, compartir estos espacios. A partir de ello, pues me voy a permitir bueno, de nuestros participantes, por cuestiones de tiempo, después de cada ronda, podemos dar hasta dos preguntas, siempre y cuando que sea en base al tópico que lo estamos abordando, ¿sí? Y que sean preguntas muy puntuales que podemos realizarlo a alguno de nuestros panelistas.
Entonces, como un primer tópico, una primera ronda, me gustaría hablar de lo que es la formación temprana y estratégica, fundamentalmente en la investigación, la publicación en estos espacios de programas de doctorado. Este, a partir de ello es importante plantear pues algunos aspectos fundamentales, principalmente, vuelvo a reiterar, en la formación doctoral. A menudo la redacción científica se percibe como una tarea ardua y muchas veces como un obstáculo burocrático. Sin embargo, pues debemos entender como una herramienta poderosa para el desarrollo de la visibilidad de nuestros futuros doctores. Entonces, la primera interrogante, la primera pregunta para nuestros panelistas: ¿cómo podemos, desde las etapas tempranas de la formación doctoral y posiblemente desde la maestría, ¿no es cierto?, integrar de una manera más efectiva la enseñanza de la redacción científica para que los doctorandos la perciban no como un obstáculo, ¿no es cierto?, tampoco no como como un requisito que se debe cumplir, sino como una herramienta esencial para su desarrollo y visibilidad? Además, ¿qué estrategias iniciales desde su experiencia es posible aplicar para cultivar esta habilidad? Me gustaría que podamos empezar con el doctor Enrique. Muchas gracias, querido amigo. Bien, como el tiempo es tirano, vamos a ver cómo hago para sintetizar esto porque es complicadísimo, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos un problema. El primer problema de todos es que en Latinoamérica en general falta la cultura de la redacción científica y falta desde las primeras etapas. De hecho, en general ha ido descartándose la tesis como modalidad de graduación en el grado. Por lo tanto, el problema del grado de no tener redacción científica termina saltando al posgrado. Entonces ahí tenemos el problema ya magnificado, porque esto debería venir desde el grado, esta cultura. Entonces, al menos, por ejemplo, aquí en Ecuador, en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, lo que estamos haciendo a nivel de grado es trabajar los semilleros de investigadores, es decir, promover la investigación en el nivel de grado. Pero no solo es promover la investigación, también tenemos que promover la justificación de por qué. Porque lamentablemente en Latinoamérica también, en general, resulta que hemos tomado a la investigación como un nuevo requisito para mantenernos en el cargo. Y eso no es lo correcto. La investigación tiene que ser una parte fundamental de los deberes de responsabilidad social universitaria que tiene el docente investigador. Pero no lo hemos entendido así. Entonces, la idea es publicar para cumplir y no para realmente aportar a la ciencia y a la sociedad y al desarrollo del país y de la región. Entonces, tenemos que trabajar varios frentes en torno a esta cuestión. Y a nivel de doctorado, el otro problema que tenemos es que, esto lo digo por experiencia propia, más de 20 años dando clases en el doctorado, y resulta que la generalidad de los estudiantes que se presentan a un doctorado o que se inscriben a un doctorado no saben qué cosa es un doctorado, qué cosa es un doctor, para qué sirve un doctor. Entonces no ven
¿Cuál es el vínculo entre ser doctor e investigar? Incluso muchos me dicen, yo quiero ser doctor, a mí no me interesa la investigación, pero es que las dos cosas son inseparables. La investigación es la esencia misma del doctor. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué es un doctor? Yo les digo un solucionador de problemas. ¿Qué es un investigador? Un solucionador de problemas. Pero la solución del problema, si yo no la publico, no la comparto con la sociedad, con el planeta entero, entonces esa solución no existe, no existe. Y esa es la principal justificación que tenemos que darle a nuestros doctorantes para publicar. Por otro lado, el otro problema subyacente es la falta de cultura de leer y de leer en forma crítica. Es decir, necesitamos esto del pensamiento crítico que actualmente parece una moda, pero no es una moda, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico o lo practicamos o dejamos de hablar de ese tema. Y ese pensamiento crítico tenemos que aplicarlo a la lectura de artículos científicos, porque de otra manera esto tampoco va a funcionar. Bueno, no me quiero seguir expandiendo, pero desde mi punto de vista, en síntesis, esos son los problemas subyacentes al tema que tú planteaste, querido David. Muchas gracias, estimado doctor Richard. Sin duda es muy interesante su énfasis que lo plantea de formar investigadores desde grado, es decir, desde la licenciatura, no solo en el doctorado. Este, doctor Rafael Grasso, a partir de su experiencia, nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Déjame ver. ¿Se escucha bien ahí? Perfectamente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, agradecerle a la institución, a ti, David, como cariñosamente te decimos, agradecerles por permitirnos compartir este espacio y bueno, mis compañeros que acá, los doctores que están compartiendo con nosotros, también mandarles un saludo. Y bueno, para los doctorantes, otro también muy grande porque es parte de la formación de cada uno de ustedes. Agradecidos en este tema que es tan significativo y de veras que cuando estaba revisando, ¿no? Las preguntas del panel direccionadas hacia este camino, partía de un principio, ¿no? Cuando comenzamos a escribir, tenemos que romper los paradigmas, ¿sale? Tenemos que romper paradigmas, desestructurarnos de los esquemas que habitualmente traemos para entonces poder estructurar y poder construir una nueva cultura dentro de mi formación profesional. Y como todo investigador, y después de esto va pasando también, comenzamos a dar pasos poco a poco porque no es lo mismo hacer una tesis que escribir un artículo científico. Y esos son dos puntos esenciales porque en un artículo científico se sintetiza todo lo escrito en una tesis. Y como parte fundamental hoy con la integración de las nuevas, de los nuevos apoyos y aplicaciones virtuales, tenemos que desarrollar, sí se pueden usar, correcto, no, nadie prohíbe que no usen estos apoyos de las inteligencias artificiales, de todos estos elementos, pero sí hay que desarrollar, como decía el doctor anterior, ese pensamiento crítico reflexivo, porque la inteligencia artificial te puede orientar, pero quienes hacemos esa ciencia, quienes hacemos esa reflexión a partir de nuestra construcción y de construcción del pensamiento, somos nosotros. Entonces, en este sentido, sí me gustaría enfatizar en 5 aspectos fundamentales, ¿no? Yo decía, primero, tenemos que tener un enfoque desde el inicio con respecto a lo que queremos escribir, ¿sale? Y esto se hace con una práctica académica constante de lectura, análisis, reflexión, crítica, valoración y sobre todo también citación, que es algo que muchas veces ignoramos en el proceso de la escritura. Y tenemos que crear una disciplina para lograr este elemento, ¿sale?
En segundo lugar, me gustaría que ustedes vayan construyendo su propia identidad como autores académicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes reconozcan sus elementos, sus áreas de oportunidades y a partir de ahí vayan trabajando paso a paso para lograr irlas superando. Y con sus asesores de tesis o sus asesores de artículos científicos también establezcan un diálogo abierto y también, sobre todo, busquen un posicionamiento epistemológico. Recordemos que si no logramos plantarnos como debe de ser, entonces lamentablemente hacemos una triangulación de fuentes y muchas veces podemos caer en un eclecticismo teórico, ¿no? En ese sentido. Ustedes deben de practicar esa escritura constantemente, deben de redactar de manera colaborativa entre pares, sobre todo, y estos son puntos esenciales que ustedes al final estarían logrando comenzar a tener una visibilización que les permite ya irse posesionando en un ranking como autores o escritores de artículos científicos. Si nosotros logramos establecer esta visibilidad, ya entonces vamos acumulando en los llamados OXI, en todas estas partes, un histórico. Y eso es lo que le vamos a decir que ustedes tienen una fuerte presencia como posibles investigadores. Recuerden, yo siempre he dicho que cuando estamos en un programa doctoral hay doctores y doctores. Doctores que pasamos todos los elementos curriculares y aprobamos al final con lo que se presenta. Pero un doctor es cuando generas conocimiento y compartes ese conocimiento para la sociedad. Y en este sentido, el buscar transformar la escritura académica como una aliada en su desarrollo doctoral es una cuestión, no es una cuestión de técnica, fíjense. Para mí vamos más allá, es una cultura académica. Excelente, muchas gracias, doctor Rafael. Sin duda, la integración de la escritura en todas estas etapas de la formación doctoral es muy importante. Estimado amigo doctor Juan Pablo Catalán, desde la visión chilena, desde su experiencia, respecto a esta cuestión, ¿cómo abordamos esta formación temprana en la formación doctoral? Bueno, primero que todo agradecer la invitación ahí al profesor David y yo creo que hay varios puntos interesantes que tenemos que ver con este tema de la redacción. Yo creo que primero la integración de la escritura académica tiene que ser algo que esté presente desde la formación inicial. Sabemos hoy día, al punto en que estamos hablando, como lo decían por ahí muy bien, de los semilleros investigativos, el proceso de investigación comienza desde el pregrado o desde el grado, como le llamamos muchas veces, depende de sea el país. Por lo tanto, yo creo que el trabajo de escritura académica no debe partir en el doctorado como una técnica aislada, sino que tiene que ser un proceso que surja desde la licenciatura, luego que pase a la maestría y después de la maestría que vaya anclándose en el doctorado, porque efectivamente, y a mí me gusta mucho como lo dice un poco Day 2000, en el año 2012, en un artículo que él tiene como con mucha fuerza, que integrar la escritura académica desde los primeros semestres, no de esta manera aislada, sino que como un eje que sea realmente formativo. Y eso apunta a cursos, seminarios, tutorías, coloquios. Y ahí hablamos de un tema bien importante, es decir, la presencia temprana de los estudiantes ya en congresos. Hoy día un buen congreso internacional exige que el estudiante tenga que presentar primero un resumen. Luego de un resumen tiene que prepararse para una publicación, ya sea a lo mejor un primer libro que tiene una simple indexación, pero ya por lo menos va soltando la pluma, como se dice en el lenguaje investigativo. Lo otro que también yo creo que hay un punto importante que estamos conversando, que es la desmitificación de la escritura, es decir, convertir la redacción como en un proceso colectivo. Muchas veces dicen que ser un doctor es ser un ratón de biblioteca, pero no es tan así, sino que al contrario hay que ir desmitificando la escritura y que hay mucho
temas que son colaborativos. Por lo tanto, yo creo que es importante hacer tutoría entre pares, la revisión de amigos críticos, como le digo yo, cuando hay un par que revisa un paper y claramente el amigo crítico se hace clave en este proceso. Y yo creo que también un poco como grandes estrategias que nos han dado fuerza acá en Chile es escritura basada en modelos, el establecer muy bien el método Prisma, el IMRDC, ¿cierto? Introducción, metodología, resultado, discusión, conclusión, y también hoy día mucho la práctica de coautorías con el director de tesis, es decir, partir desde temprano, publicando en congreso, no tiene por qué ser a lo mejor una publicación Q1, Q2, Q3, pero sí comenzar ya en ir soltando la pluma. Yo creo que ahí hay como algunos, como tres elementos fuerza: soltar la pluma, como digo, el trabajo colaborativo y la participación en eventos nacionales e internacionales de difusión del conocimiento, como son los congresos. Muchas gracias, agradezco sus valiosas perspectivas, tanto del doctor Juan Pablo, Enrique Zichar, doctor Rafael. Parece haber consenso en la importancia de la práctica investigativa constante y la integración curricular, pero desde temprano, es decir, desde el grado, desde la licenciatura, así continuar con la maestría, con el doctorado, es decir, escribir y publicar no solo debe ser de la etapa del doctorado, ¿no es cierto? Así, mostrando la redacción como un medio para alcanzar los objetivos en los procesos de investigación. Ya en una segunda parte, en un segundo tópico, en relación a cómo superamos, antes de pasar al segundo tópico, si habría alguna participación, hasta una pregunta, hasta dos preguntas puntuales podemos verlo. Pues si no hay preguntas o consultas, pues pasamos a un segundo tópico. ¿Cómo superamos las barreras y cómo desarrollamos, promovemos estos desafíos? Sin duda, la publicación, pues ya lo dijimos, es un camino lleno de desafíos, desde la elección del problema, de la revista más adecuada en función a la temática. Los doctorandos a menudo pues enfrentan frustraciones significativas, es común como en todo proceso de formación. En ese sentido, a partir de sus experiencias, estimados panelistas, como profesores de doctorado, de maestría, de postdoctorado, pues cuáles son los mayores obstáculos que se encuentran los doctorandos en el proceso de publicación y qué consejos prácticos podemos ofrecerles para superar estos desafíos y mantener la motivación. Podemos empezar con el doctor Zafo, por favor. A ver, un momentico. Listo. Bien, hay dos cosas que son importantes, ¿no? Y que en un primer momento estuvimos reflexionando y abordando como puntos centrales en un proceso investigativo. Hablamos de una investigación temprana, de comenzar a escribir desde edades tempranas, digamos así, pero si no sucedió por X o por Y, porque no era, por ejemplo, línea de trabajo de la institución, porque no era mi interés en ese momento, ya hice una maestría y la maestría no me lo exigió, bueno, estoy en un doctorado. Y como doctor, como futuro doctor, lo primero que tengo que hacer junto con mi asesor de tesis es hacer un diagnóstico de mi perfil de escritor. En ese diagnóstico de perfil de escritor tenemos que ver cuáles son mis competencias para escribir. Y a partir de ahí reflexiono en fortalezas, vacíos, es decir, áreas de oportunidades y hábitos. Porque muchas veces no existe la cultura en este proceso y, por ejemplo, yo siempre les recomiendo a mis doctorantes y aplicamos un diagnóstico de entrada con ellos
para valorar todo este proceso y les recomiendo siempre, a partir de este momento, todos los días del mundo, hasta que termines, vas a escribir una cuartilla o te vas a dedicar una hora a revisar. ¿Por qué? La mayoría de los doctorantes que he asesorado muchas veces no tienen la cultura de la sistematización, ni son consecuentes en el análisis bibliográfico y se esperan al final. Mi meta es establecerle las primeras 2 semanas una hora por día, una hora por día. Solitos, ya a partir de la tercera semana que se comienza a generar el hábito, inmediatamente se conectan 2, 3, 4 horas porque se van emocionando. Y esto es un punto muy clave. De lo que vayan a escribir o de lo que se vayan a especializar en su proceso de formación doctoral, enamórense. Como mismo se enamoran de una chica, como mismo se enamora de un chico, hay que enamorarse de lo que estoy escribiendo, porque eso es parte de su motivación personal y les va a llegar, los va a orientar a establecer más profundidad en el objeto de estudio que están desarrollando. Aquí también es importante que aprendamos a gestionar todo el proceso de investigación con el proceso de escritura del artículo científico, tomando en cuenta lo que decía el doctor Juan Pablo, ¿no? Hay que elegir un modelo, hay que elegir una estructura con la cual yo quiero escribir y voy a ir perfeccionando y también de acuerdo a las revistas, a lo mejor no es un Scopus ni nada de esto, sino revistas que tengan una visibilidad académica. Pero ya voy escribiendo, ya voy sintiendo esa conexión con el mundo de la escritura. El primero sí va a ser difícil, pero ya el segundo van a ver que va a empezar a ser todo de maravilla. Después también es importante que como institución y en este programa de formación doctoral también exista algún taller transversal que hable sobre el desarrollo de microhabilidades de escritura. Eso muchas veces no lo usamos, o yo, por ejemplo, como asesor de tesis, siempre trato de establecer un trabajo en equipo, porque las investigaciones de mis doctorantes, siempre tengo 5 o 6, los agarro y hago un trabajo donde vamos colocando metas. Por ejemplo, el que más avanzado va, le decimos, tú vas a salir primero, tú vas segundo, tú vas tercero, pero se convierte en un círculo hasta que sale el último, porque el que sale primero ya comparte la experiencia, ya comparte el asesoramiento junto conmigo y se hace una cohesión de trabajo importante que esto nos permita llevar prácticas, dosificar el trabajo y también establecer progresiones en los avances que vamos mostrando. Y por último, buscar siempre no solo el resultado, sino tenemos que buscar el foco para también desde el punto de vista emocional disminuir esa ansiedad que se nos genera y mejorar entonces la calidad del texto. Porque estos son puntos que muchas veces ignoramos como asesores de tesis, como profesores del doctorado, y no, tenemos que valorar también los elementos emocionales. Y quiero resumir esta parte que con escribir bien no es un talento innato, es una habilidad que se cultiva con método, intención y acompañamiento. Muy pertinente, muy interesante su perspectiva, estimado doctor Jesús. Sin duda, la resiliencia, la retroalimentación constructiva, como usted lo plantea, son vitales en este proceso. Estimado Juan Pablo, ¿cuáles son esos desafíos desde su punto de vista y cómo lo superamos? Bien, yo creo que el primer obstáculo es el miedo al rechazo y sobre todo a la incertidumbre de qué me va a decir la revista, qué me va a decir el comité editorial. Yo creo que muchos doctorandos ven la publicación como una caja negra, donde saben que es como algo desconocido y tienen mucho miedo a ser invalidados.
Pero yo creo que hay que reforzar la idea de que el rechazo forma parte del proceso de aprendizaje. Yo creo que aquí a ninguno de nosotros nos publicaron el primer artículo en una revista indexada Q1 de Scopus. Yo creo que ninguno. Es un proceso. Un segundo punto es la falta de un poco de familiarizarse con el ecosistema editorial. Yo creo que poca gente conoce cómo elegir revistas, cómo interpretar las métricas, responder a revisores o evitar las revistas depredadoras que sabemos que hoy día tienen todo un tema. Y yo creo que ahí hay un punto que también creo que es fuerte, que debiese existir en todos los doctorados, estos talleres de bibliometría o bien de revistas, saber qué es lo que es ese cielo, qué es Scopus, qué es WOS, cómo se dividen los quintiles, quintil Q1, Q2, Q3, Q4. Eso yo creo que son temas que son claves y que uno recién lo empieza a conocer cuando ingresa al mundo de la publicación. Hay que pensar, yo en mi caso ya cuando estudié el doctorado, que a lo mejor fue ya en el año 2016, estos temas ni siquiera eran conversados, sino que son temas que recién han aparecido en estos últimos años. Por lo tanto, yo creo que el consejo práctico es comenzar con revistas nacionales, solamente con revistas que tengan una indexación inicial, a lo mejor partir con, con las memorias de un congreso para ir soltando la pluma, como yo decía, y no esperar llegar a publicar con mi primer punto a un Q1. Luego planificar los tiempos y recursos para la reescritura. Uno piensa que escribiendo el primer borrador uno está listo para enviar. Hay que saber que esto tiene mucho tema de reescritura, o bien con la palabra que usaba yo, con amigos críticos, que sean amigos que te revisen, que te den consejos. Lo otro también, formar estas comunidades de escritura, que yo digo cuando uno forma un grupo de trabajo. Y lo otro, yo siempre digo, disfrutar el proyecto, disfrutar el proceso. Yo creo que es muy importante disfrutar el proceso, que esto no sea algo difícil, no sé, yo siempre trato que ves que me junto con mi grupo de estudiantes a escribir o a revisar, tener algo ameno, no sé, un café, una galleta, conversar de la vida, que se transforma un poco en disfrutar el proceso. Esto no es un tema tan solitario. Y yo creo que como también decía, igual que Rafael, mantener la motivación. Hay que conectar la publicación con el propósito que uno quiere. Y que netamente uno hace un doctorado para transformar, para poder llegar un poco a la cima del área disciplinar que uno escogió. También trabajar con un plan de publicación que te dé sentido y proyección. Es decir, la clave que también tiene uno como tutor de bajar muchas veces la ansiedad y también ser muy, muy claro en decir que esto llegar a tener una publicación Q1 implica grandes desafíos. Y yo creo que ahí también, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero son elementos importantes. Nosotros sabemos que hoy día en una revista Q1, Q2, a nadie le van a publicar si no tiene un comité de ética que lo aprobó, si no tiene a lo mejor un consentimiento informado, si no tiene una base de datos con la confiabilidad. Y esos son tres puntos que yo creo que también hay que empezar a hablarlos desde temprano. Es decir, a ver, si tú hiciste una entrevista a 6 profesores, y es tu proyecto de investigación y lo vas a publicar, mira, vas a llegar solamente a un Cielo, a un Latindex. Pero si ya quieres publicar en grandes ligas, como son bases de datos de Scopus, WOS, tienes que tener sí o sí estos otros documentos que hoy día, cuando se suben a la plataforma JCR, ya te piden los ficheros, archivos de base de datos, de consentimientos informados, como también muchas veces el acta con el número de folio del comité de ética que aprobó el proyecto. Y esas son cosas que también no se conversan y que son muy importantes poder conversarlas en estos espacios de publicación. Muchas gracias, Juan Pablo. Sin duda, la elección estratégica de la revista, del espacio donde publicar, son elementos importantísimos en este proceso de la publicación del doctorado. Estimado Enrique Zichar. Muchas gracias, querido David. Bueno, en primer lugar, decir que coincido plenamente con lo que comentó Rafael y Juan Pablo, y a eso agregar que
como decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. Entonces, algo que tienen que entender los estudiantes de doctorado es que no se trata de ver a las revistas de alto impacto, como puede ser una Q1 o Q2, como la meta en sí misma. Por eso me parece fundamental eh, la formación epistemológica en todos los doctorados, la formación en filosofía de la ciencia, que es la que nos explica los por qué, cuándo, dónde, de por qué hacemos las cosas los científicos. Entonces, lo que tienen que comprender los estudiantes desde el principio es que la investigación tiene como finalidad aportar, aunque sea un granito de arena, al desarrollo de la ciencia, de la sociedad, del país mismo o de toda la humanidad. Esa es la meta nunca puede ser, no, yo ya entendí lo que es la publicación, voy por la Q1, porque es la mejor forma de estrellarse contra una pared. Ya lo dijo recién Juan Pablo, la cantidad de requisitos que piden es increíble. Yo formo parte del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de mi universidad y ahí vamos viendo que uno de los problemas justamente es que en estos momentos todos los proyectos de investigación tienen que pasar por el comité. Y al pasar por el comité, ahí empiezan también las dificultades. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que hay dificultades desde problemas de escritura académica, es decir, el proyecto a veces viene muy mal escrito, entonces eso se va a proyectar también a la publicación. Y las publicaciones que están en los cuartiles 1, 2, 3, 4, son muy exigentes incluso con la parte de redacción. Entonces, hay que verlo al proceso de publicación como un proceso ontogenético. Hay que empezar con lo inicial, con lo más accesible, como dijo Juan Pablo, un Latindex, un cielo, y ir escalando posiciones, porque vuelvo a repetir, acá no se trata de, no, yo le voy a meter al Q1 porque soy la octava maravilla del planeta. No. Hay que, no se puede correr si primero no se aprendió a caminar y antes a gatear. Entonces yo creo que tenemos que apostar también por las revistas nacionales, por las revistas regionales, antes de pasar a las revistas indexadas en Scopus, etcétera, etcétera. Porque también con esto de las revistas depredadoras, están apareciendo revistas depredadoras que están indexadas en Scopus también. Y que, claro, después le dan de baja, pero dicen, bueno, igual le dieron de baja, pero yo ya publiqué en Scopus. Sí, pero el problema es que tú pagaste y con ese pago como que fue muy light y de hecho sabemos que hay revistas donde uno paga y en 24 horas le garantizan la publicación. Entonces, la revisión de ese paper, ¿en serio vamos a suponer que ha sido buena? Yo eso no lo creo. Entonces tampoco tenemos que caer en ese gancho de pagando en esta revista, yo tengo garantizado una publicación en Scopus y pensar que la meta es Scopus o Web of Science o los cuartiles del 1 al 4. No, la meta tiene que ser sí o sí el aporte. ¿Por qué hago yo la investigación? Para solucionar un problema social, un problema científico, un problema de la humanidad. Esa tiene que ser la meta primaria. Eso es lo que nos tenemos que concientizar. Y por otro lado, nuevamente, estamos recibiendo ya en programas de doctorado a la famosa generación Z. Y muchos vienen contextualizados en el wokismo.
la generación de cristal. Entonces, a esa generación, por ejemplo, yo ya me he topado con casos de que lo rechazan en un artículo, en una revista científica, y tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra. Y eso es grave. Tenemos que enseñar en los programas de doctorado la condición humana. ¿Y qué es la condición humana? Que el ser humano es un ser imperfecto por definición y que nos vamos a equivocar el resto de nuestra vida. Hasta que nos muramos vamos a equivocarnos. No importa que ganemos el premio Nobel, igual nos vamos a seguir equivocando. Entonces, equivocarse no es malo. Lo malo es persistir en esa misma equivocación. Eh, Hay gente que tropieza con una piedra y aprende. Hay otros que se enamoran de la piedra. Y ahí está el problema, cuando nos enamoramos de la piedra. Entonces, tenemos que realmente mostrarnos como docentes en los programas de doctorado como lo que realmente somos, seres humanos, imperfectos, que cometemos errores, etcétera. Yo a mis estudiantes de doctorado siempre les muestro cómo me devuelven a mí los papers y trato de mostrarle los que me devuelven, pero los que me han hecho puré, que me los han destrozado totalmente, que vean todos los rojos que tienen. Y les muestro también cómo termina el paper. Y yo siempre, al final del paper, en los agradecimientos, a los primeros que les agradezco son a los revisores, a los que me hicieron puré el trabajo. ¿Por qué? Porque justamente gracias a ellos, mi paper terminó saliendo mejor de lo que yo pensé que podía salir. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a la crítica, pero eso también tiene que ser parte de nuestra estrategia pedagógica en los programas de doctorado. Muchas gracias, querido David. Muchas gracias, estimado Richard. Está claro que la gestión de la frustración y la búsqueda de apoyo son elementos fundamentales como la perseverancia, incluso ante los rechazos, como lo planteaba el doctor Richard. Es una lección importante que debemos transmitir, pues, y que podemos desarrollar en estos procesos de formación de maestría, de doctorado, incluso de postdoctorado. Si habría alguna pregunta, pues si no hay algún comentario, Tengo una pregunta, si se puede. adelante, adelante. Ya, mi nombre es René Subieta y es un placer y un honor estar presente en este panel. Soy estudiante de doctorado y acá en Bolivia, este, no tenemos mucha experiencia realmente en este campo, ¿no? De escribir artículos, publicar artículos, especialmente en revistas indexadas. Hay mucho problema desde las universidades en que nos obstaculizan demasiado. Hay mucha burocracia. Entonces, ¿cómo podríamos eliminar la burocracia y convertir en lugar de esa burocracia en un sistema de ayuda al escritor, al doctorante, a la persona que quiere escribir un artículo, punto final? ¿No? Porque hay tantas trabas, tantos papeles que con tantos requisitos que cumplir que uno se puede perder. ¿Alguno de nuestros panelistas para comentar esta consulta? Muy sencillo, ¿no? En ese sentido, te vas a encontrar. No te escucho, David, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Adelante, doctor. Vale. René, es un elemento que es crucial y es a lo que hemos estado un poco, lo que hemos abordado Enrique, Juan, son esos momentos en que nos damos el tope de pared. No puedes bajar los brazos ni desistir. A lo mejor, y una sugerencia que yo siempre le doy a mis aspirantes es, te rechazaron, perfecto, vamos por la segunda, vamos por la tercera y vamos perfeccionando ese artículo en función los elementos que se corresponden. Te voy a dar el último ejemplo que tuve hace cuestión de 4 meses con un aspirante
que necesitaba para obtener el grado la publicación. También te vas a encontrar en los comités de revisores, son expertos, pero a veces por la metodología de la investigación te vas a encontrar que no es su campo ampliado, ¿no? Y es una parte también que vas a tener que afrontar, como me pasó a mí con el aspirante, y sí se lo pusimos en los detalles de la revisión, le dijimos, a ver, te invitamos a revisar esta parte así, 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 con los argumentos pertinentes, porque no somos, como decía el doctor Enrique, perfectos. También los revisores nos equivocamos. Hay momentos en que nos equivocamos. Y a lo mejor mi intención, que yo estoy presentando una metodología para escribir un proceso histórico de la educación infantil en el ejército, pues ellos a lo mejor no lo veían de esa manera, ¿no? Y en este momento mi aspirante, pues empezaron a chocar. Por suerte, nada más que pasó 3 veces por el comité de revisión, pero perfeccionó la escritura, reflexionó y eso permitió que al final dijera, me siento satisfecha con lo que hice. Tienes otra oportunidad. Puedes llevar procesos en paralelo. Por ejemplo, escribir el capítulo de un libro, escribir el capítulo de un libro, escribir un libro con tu experiencia, pero siempre vas a tener revisores. Y ahí el momento de aprendizaje que es crucial, porque es la vista hacia adelante. Fíjense que yo me acuerdo, mi asesor de tesis fue el doctor Justo Chávez Rodríguez, un pedagogo eminente en Cuba, tuve esa dicha de tenerlo, y él me decía, tu tesis va a tener el aprobado cuando tú la repartas a 5 personas. 2 del rango académico, que la van a leer, 2 personas que tengan un nivel de intendencia, ama de casa, que lean lo que tú quieras escribir. Y si ellos son capaces de explicarlo, me dice, tu tesis está aprobada, porque es entendible para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, sí te vas a encontrar golpes, te vas a encontrar requisitos, pero no solamente a nivel nacional. Busca por otras vías, otras revistas indexadas, a lo mejor no un Scopus, pero sí un Cielo. Sí, hay varios en varios países y te pueden aceptar tu trabajo. Pero eso sí, con la conciencia y la convicción de que te vas a encontrar con golpes de pared para asumir el reto. No para quedarte, para asumirlo. Muchas gracias, estimado Rafael. Estimado Enrique, quería comentar algo. Bueno, sí, simplemente creo que Rafael ya lo sintetizó todo a la perfección, así que para agregarle simplemente a lo que dijo Rafael, una de las personas a las que hay que darle para que lea el paper antes de publicarlo es a la suegra, porque la suegra no miente y si no pasa la lectura y la evaluación de la suegra, entonces ese trabajo mejor ni pensar en publicarlo. Eso no más. Gracias, David. Muchísimas gracias, estimado Enrique. Bueno, vamos pasando a una tercera etapa. Sin duda, el proceso de la investigación tiene que ver con la ética y la integridad académica y la publicación. En un entorno académico cada vez más competitivo, la ética y la integridad en la investigación y la publicación son más importantes que nunca ahora. Y más si hablamos pues de la inteligencia artificial y otras cuestiones que están vigentes. Entonces, a nuestros panelistas, ¿qué papel juegan las instituciones, sean universidades, escuelas de posgrado, los directores de tesis, en inculcar una sólida cultura de buenas prácticas editoriales y éticas? ¿Y cómo podemos fomentar la transparencia y la responsabilidad en todo el proceso de la publicación doctoral? Me gustaría que podamos iniciar con Juan Pablo para que a partir de su experiencia, ¿cómo ve el rol
tanto de las instituciones y las directores y los directores de tesis en este proceso de la ética y la integridad en las publicaciones. Su, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, yo creo que el tema de la ética no se enseña con reglamento, no se saca nada con leer el reglamento del estudiante de doctorado para verles temas éticos, sino que se vive en la práctica doctoral, se vive en el día a día. Y yo creo que la integridad debe modelarse como principal responsable el director de tesis doctoral. Y en un segundo punto, la institución. Yo creo que aquí no es tan solamente evitar el plagio, que es como el gran enemigo de la ética, sino que construir una ética del cuidado del conocimiento, yo creo que también de los datos y sobre todo de las autorías. Porque aquí, siempre cuando hablamos de la ética, lo asociamos muchas veces al puro plagio, pero hoy día podemos ver que fácilmente con un ChatGPT podemos hasta crear una tabla de datos. Muchas veces con una entrevista podemos agregar una posible percepción que queremos que se diga para poder darle realce a la hipótesis que tenemos. Entonces, desde ahí también hay un punto. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema súper clave, que cuál es el rol de los directores. Yo creo que, primero que todo, hablar de la ética en el día a día, hablar de de lo que ocurre con el tema de la tecnología en cada una de las sesiones. Yo, por ejemplo, a mi estudiante transparentemente les digo cómo usar la inteligencia artificial o bien cómo usar un prompt para que te corrija una cita en APA. Por lo tanto, yo creo que promover la conversación abierta es un tema más que claro, porque yo creo que tapar el sol con un dedo y decir que todos los que estamos acá nunca hemos usado el chat GPT para mejorar un párrafo, para corregir alguna cita o bien para una búsqueda, yo creo que a la altura que estamos del 2025 y del impacto que han tenido las tecnologías, yo creo que nadie se libera de ese tema. Entonces yo creo que hay que fomentar la transparencia y la responsabilidad. Yo creo que uno tiene que usar los software con los estudiantes. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes les comparto el Turnitin y les comparto en el Turnitin cuánto me dio de coincidencia, cuánto me dio de internet, cuánto me dio de trabajos entregados previamente. Por lo tanto, el Turnitin no lo uso como una sanción punitiva, lo utilizo como una estrategia formativa. Y yo creo que desde ese punto, enseñar buenas prácticas en la gestión de los datos es clave, sobre todo en el SPSS, en Vivo, en los software que hoy día nos ayudan mucho con los temas de datos cuantitativos y cualitativos. Y eso yo creo que es importante, del transparentarlo. Y sobre todo a nivel institucional, porque hasta el momento he hablado solamente del rol que cumple como el profesor guía, las universidades deben tener políticas claras sobre las publicaciones éticas, no tan solamente en reglamento. Sabemos hoy día que hay que promover a lo mejor videos, incorporar los videos de declaraciones internacionales, como tiene que ver hoy día con la ética, para que puedan ser prácticas integradoras con videos cercanos, que estén a disposición en las plataformas como Canvas, Blackboard, cosa que el estudiante lo vea en el día a día, no tenga que hacer algo lejano, que lo tiene que leer como en un reglamento del estudiante de doctorado, que yo creo que nadie lo leyó en su momento. Y lo otro, incentivar buenas prácticas, sobre todo con que no todo sea, por ahí alguien lo decía, publicar, sino que la buena práctica tiene que ser un reconocimiento, el de poder ir a un congreso, de poder escribir una columna de opinión, de poder escribir en un medio escrito, de poder dar a lo mejor una nota de prensa en una radio local. Creo que todos esos son elementos que ayudan a este proceso de avanzar en el camino de la difusión del conocimiento. Muchas gracias. Muy claro, estimado Juan Pablo. La ejemplaridad, la formación continua, la formación integral son pilares fundamentales en este proceso. Doctor Zichal, ¿cuál es su opinión sobre el papel de las instituciones y los mentores, los tutores en el aspecto ético? Ok, bueno, coincido plenamente con lo que acaba de decir Juan Pablo. A eso agregar de que la ética tiene que ser una transversal en los programas de doctorado. No puede haber un reglamento por un lado y eventualmente alguna asignatura titulada bioética o ética de la investigación. No, eso tiene que ser transversal.
los valores se enseñan predicando con el ejemplo. No es simplemente decir esto es ético, esto no es ético, porque caeríamos en el reglamentarismo. Entonces, para la ética hay que predicar con el ejemplo. Y ese ejemplo parte incluso de las pequeñas cosas como, por ejemplo, llegar puntualmente a la clase si es presencial o iniciarla puntualmente si es virtual. Es decir, el respeto es parte de los componentes éticos del investigador. Por otro lado, el tema de la ética en la aplicación de los datos, porque muchas veces nos encontramos con el problema de que me faltaron datos, ok, me los invento, entonces, listo, ya está, cumplí, porque lo importante es cumplir. No, lo importante es el aporte. Y si te fallaron los datos, hay que hacer de nuevo la experiencia. Es decir, ahí es donde tenemos que incorporar el componente ético. Y lamentablemente, una cosa, pero muy preocupante, es ayer o antes de ayer apareció una estadística que parece un cuento de terror. La cantidad de retractaciones que están apareciendo en las revistas científicas. Es decir, papers en los cuales los autores se retractan de lo que han dicho porque, bueno, sí, me equivoqué, interpreté mal los datos eran truchos, no sé, pero eso es preocupante. Y eso es un claro indicador, signo o síntoma de que estamos fallando en la cuestión ética. Ahora, yo voy a insistir con algo que también dije al principio. Es fundamental la formación en filosofía, porque la persona que ama el conocimiento, que eso es un filósofo, la persona que ama el conocimiento nunca va a traicionar lo que ama. Por eso es tan importante la filosofía. Como le digo a mis estudiantes, políticos corruptos hay en todas partes, pero anda a encontrar un filósofo corrupto, anda. ¿Y por qué pasa eso, profesor? Por lo que acabo de decir. Nadie traiciona lo que realmente ama. Entonces tenemos que incentivar, como lo dijo, no recuerdo si fue Rafael o Juan Pablo también, tenemos que incentivar el amor por la investigación, porque como también suelo comentar, nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. Entonces, querés ser bueno, querés aspirar a un cuartil uno, pero tenés que hacerlo con amor, porque así a la fuerza, por cumplir, no vas a llegar nunca, a menos que te enganches con una publicación depredadoras o pagues lo que tenga que pagar. Entonces, la ética es un valor fundamental y los programas de doctorado tienen que hacer más hincapié del que actualmente hacen en ese sentido, y vuelvo a repetir, en filosofía de la ciencia. Gracias, querido David. Agradezco sus comentarios, estimado Enrique Richard. El diálogo abierto y las políticas claras, sin duda, son herramientas poderosas en las instituciones de educación superior y, por supuesto, en los programas de doctorado. Finalmente, estimado Rafael, ¿qué estrategias para Sí, muchísimas gracias. responsabilidad? Adelante. Muchísimas gracias, David. Y bueno, gracias también a Juan y a Enrique. Fíjense que hay, en este proceso de investigación, la ética para mí siempre juega un papel significativo y determinante en los procesos que desarrollamos como futuros investigadores e inclusive como profesionales de un área de la ciencia determinada. Porque si no actuamos con ética, estamos transgrediendo o estamos agrediendo, mejor dicho, con las personas que brindamos el servicio desde nuestra profesión. Entonces, para mí, siempre la ética es la columna vertebral de cualquier ecosistema académico. Sí. Y en este sentido, también se ve vetada o se ve afectada, mejor dicho, porque
muchas instituciones con el fin de tener esa productividad académica, la visibilidad de la institución, los directores de tesis también, que muchas veces nos agarramos de los trabajos de los estudiantes y no le hacemos presencia a ellos que fueron los que investigaron. Y existen muchos directores de tesis que son en ese sentido, que no respetan a sus estudiantes y se atribuyen el trabajo para ellos. En este sentido, tenemos que lograr seguir trabajando por una cultura de la integridad científica. Y en esta cultura de la integridad científica hay que tomar en cuenta aspectos que abordaron el doctor Juan, que abordaron el doctor Enrique, de manera sintética, la ética de la institución. La institución es un punto importante con las regulaciones, con todos los elementos, pero más que eso, viene la parte de la creación de los comités que en este sentido abordan y señalan los elementos significativos que requieren estos investigadores en proceso, e inclusive los directores de tesis y las personas que se dedican a investigar. En este sentido también los directores de tesis jugamos un papel importante en saber guiar, orientar y darle el significado y el sentido de lo que nuestros estudiantes, si nuestros aspirantes a doctores están construyendo. Hay que enseñarles a proteger el valor de la ciencia como un bien público. En ese sentido, buscamos transparencia, buscamos responsabilidad y una corresponsabilidad social en torno a los elementos que se necesitan. Y en un tercer punto está la transparencia y responsabilidad como proceso. Es decir, hay que buscar siempre que el investigador en proceso o las personas que vamos a publicar seamos coherentes y sostenidas en los elementos que estamos construyendo dentro de un marco de referencia a nivel nacional o internacional. Muchas gracias, estimado Rafael. Sin duda es evidente que la cultura de la integridad debe construirse desde los cimientos de la formación con las instituciones, los directores de tesis, pero también con los mismos investigadores como los arquitectos de ese conocimiento que lo estamos construyendo. Ya para finalizar la cuarta ronda y luego al finalizar lo vamos a dar vamos a pasar a dos preguntas puntuales, pero después de concluir esta ronda más. Para finalizar la última ronda, hablemos de, más allá de la tesis, más allá de de lo que es un paper, un manuscrito, un artículo científico, el impacto a largo plazo. La tesis doctoral, en muchos casos, es el primer trabajo de investigación. Sin embargo, su verdadero impacto a menudo se mide por las publicaciones derivadas de esas investigaciones. Entonces, ¿cómo pueden los doctorandos y sus mentores o los directores de tesis planificar estratégicamente estas publicaciones para asegurar que la investigación doctoral trascienda la defensa y genere impacto duradero a largo plazo? Estimado Enrique Richard, si es posible podemos iniciar con usted. Muchas gracias, querido David. Bueno, en primer lugar, yo insisto en que en los programas de doctorado desde el principio tiene que explicarse epistemológicamente qué es un doctor y cuál es el vínculo estrecho que tiene con la investigación científica y que lo que no se publica no existe. Entonces, estas cosas son fundamentales, sintéticamente hablando. Pero también los tutores de tesis, los directores de tesis o como se los suele llamar en distintos lugares, tienen que convenir
esa filosofía con el tutorando. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando yo acepto tutorear una tesis doctoral, lo primero que hago es acordar y decirle, mira, a mí la tesis en realidad no me interesa, porque esa tesis la van a escuchar el tribunal y tus parientes y nadie más, nadie más. Entonces, yo quiero que tú te comprometas conmigo a trabajar los artículos que emerjan de esa tesis. Entonces, hay que tener en cuenta otra cosa en la que siempre hay que hacer hincapié, en que la tesis es la carta de presentación de un doctor, pero solo si esa tesis se refleja en artículos científicos, porque una tesis en un librero no aporta absolutamente nada. No es que sea totalmente inútil, sirve, por ejemplo, para trancar la puerta, sirve para, no sé, alcanzar algo, a usar la manera de escalera, cosas por el estilo. Pero si no está publicado, eso no existe. Entonces, tenemos que incorporar también esa filosofía de comprometer al tutorante con la publicación de al menos 3 o 4 artículos que emergen. En el hemisferio norte ya hay universidades que exigen la publicación previa a la defensa. Y esas publicaciones como avance de tesis están pidiendo en estos momentos cuatro artículos. Entonces, esa también sería otra modalidad. Es decir, durante el doctorado, los avances representativos, irlos publicando. Y de esa manera también fomentamos el espíritu de el investigador y la redacción científica, algo tan importante que no podemos dejarlo para el último momento, para el tercero, cuarto o quinto año del doctorado. Entonces, ir publicando los avances también me parecería una excelente metodología en este sentido. Pero, vuelvo a repetir, si eso no ocurre, hay que convenir siempre con el doctorante, tener el compromiso ético fundamental de terminar la tesis y publicar esa tesis en forma de 3 o 4 artículos científicos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, estimado Enrique. Sin duda, la visión a largo plazo y la segmentación de estos resultados en el proceso de la investigación es un elemento importante porque además nos va a permitir ir publicando, socializando esos resultados parciales, finales de la tesis. Em, Estimado Rafael, ¿qué consejos para que la tesis tenga una vida útil más allá de su defensa? Sí, indudablemente esta juega un papel importante en los procesos de formación. Como bien comentaba el doctor Enrique, en los programas doctorales que yo he estado compartiendo como asesor de tesis, sí es un requisito que antes de llegar a la defensa de la tesis tenga publicado al menos 3 artículos de ella, ¿no? De ella, siempre y cuando pues se dé la posibilidad y en ese mutuo acuerdo entre tutor de tesis o director de tesis y aspirante, confluya el análisis completo de la estructura y a partir de ahí, como bien comentaste, David, hay que buscar segmentar paso a paso cómo vas a ir publicando y en este sentido también un postdoctorado que hicimos recientemente, que diseñamos para una institución, se busca que vayan publicando su investigación a medida que van obteniendo el resultado. Y bueno, desde mi perspectiva, nosotros lo primero que hacemos es crear una matriz no solamente de las publicaciones. Allí entramos memorias de congreso, capítulos de un libro, y en este sentido hacemos una segmentación por parte de todo lo que debe de ir emanando a partir de la investigación del resultado de esa tesis. Eso es un punto esencial.
Otro punto que nosotros trabajamos también es buscar siempre enseñarles al aspirante que cada capítulo, cada segmento de esa investigación lo convierta en un insumo transformable de acuerdo a los diferentes estándares de las revistas. También, porque hay que enseñarlos a eso, a que busquen las revistas y adapten la escritura en función de lo que solicita la revista. Además de esto, una vez que se hace este análisis que ellos presentan en el equipo de mis tutorados, porque sí trabajamos como equipo, lo decía desde el principio, ellos van presentando de manera oral los resultados y cómo piensan concebir esa escritura del artículo. Y en ese sentido les va dando un background de la parte de la expresión oral, de la comunicación y claridad en lo que quiere ir escribiendo el aspirante, ¿no? Y eso pues también lo prepara para llegar a un proceso de defensa de la misma con toda la claridad que requiere. Y quiero resumir esta parte, es que es importante que hagamos una planificación estratégica editorial, que no solo sea publicar, sino posesionar, inspirar y también, como se dijo desde un inicio, lograr demostrar que aunque sea un punto en el universo, hay un aporte significativo a la ciencia que estoy investigando. Excelente punto, estimado Rafael. Pensar en múltiples productos que segmenten de nuestra investigación doctoral, ¿no? Obviamente esto hay que ir planificando conjuntamente con el director de tesis o el tutor o el mentor, como quiera que se llame en diferentes países. Estimado Juan Pablo, en relación a este punto, el aseguramiento de las investigaciones doctorales a largo plazo que genere un impacto duradero. Bueno, yo siempre digo, la tesis no es el fin, es el inicio de un trabajo de investigación. Por lo tanto, yo creo que planificar desde el inicio qué productos, artículos o aportes van a salir desde el estudio. Yo creo que no es tampoco llegar y sacar paper, sino que contribuir al sistema con una conversación académica. Por ejemplo, yo siempre digo a mis estudiantes, lo primero, una revisión R, la importancia de una revisión R al momento de crear un marco teórico. Ahí ya uno ve un producto visible. Luego, muchas veces uno sabe que en una tesis doctoral el fenómeno de estudio se ancla a diferentes dimensiones o variables. Por lo tanto, ya cada dimensión o cada variable puede ser una perspectiva de un posible aporte, ya sea por un capítulo de libro o bien lo que sea a lo mejor otra publicación. Pero también yo soy súper correcto y concreto con mi doctorando en decirle que de una tesis doctoral no sale un paper. Bien, creo que pasó alguna situación de conexión. Ahí volví, ¿cierto? Bueno, quedé un poco en la planificación de las estrategias de publicación. Yo creo que ese punto es identificar posibles revistas desde el momento del inicio. Yo creo que también un poco fragmentar los hallazgos en varios productos, que es lo que estaba comentando, en el marco teórico reflexivo, en la metodología innovadora, en los resultados específicos y luego en los debates finales. Yo creo que también otro punto que es clave acá es la mentoría activa y las redes de colaboración. Es decir, que el director debe guiar en la publicación no solamente en la escritura de la tesis, sino que también ir potenciando seminarios, la incorporación a redes internacionales, acompañarlo en algunos eventos, o bien incluso después
orientarlo en algunas convocatorias postdoctorales. Entonces yo creo que el impacto va más allá de la academia. Yo creo que fomentar también publicaciones de divulgación que lleve a espacios de debate. Hoy día está mucho la escritura en columnas de opinión, en prensa. Y un poco como para ir cerrando, yo creo que una tesis bien publicada puede transformar una disciplina o un territorio. Es decir, el impacto no se mide solo en las citas, sino que en cambio, en resonancia y sobre todo en la capacidad de iluminar redes. Yo creo que eso es un poco el clama, que la iluminar las distintas realidades. Muchas gracias Juan Pablo y por supuesto agradecimientos a nuestros tres panelistas. Es evidente que la planificación estratégica de la difusión y la colaboración son fundamentales para que las investigaciones doctorales no solo concluya con la defensa, sino que resuene y contribuya significativamente al conocimiento. Vamos a dar paso, si nos da tiempo, a Víctor. Por favor, las preguntas de manera puntual en función a, le vamos a solicitar en función al tópico que lo estamos analizando, por favor. Víctor Choque pregunta y Zolando, por favor. Buenas noches, muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas y al doctor Ocampo. Yo quiero hacer tres preguntas así concretas, ¿no? Lo primero es que yo lo había manifestado al doctor Ocampo, cuando se hace investigación siempre se dice problema, problema. Y yo sigo sosteniendo, o por lo menos no me quiero cansar de que también se puede estudiar oportunidades. No siempre es solucionar un problema, yo puedo estudiar una oportunidad que puede ser, ¿no es cierto? Y eso que un comentario quisiera escuchar de alguno de los panelistas, si eso es así o definitivamente hay que estudiar solamente los problemas. El segundo punto es una pregunta concreta. Las investigaciones de los doctorantes deben ir respaldados por un centro de investigación. Por ejemplo, en el área agrícola nosotros tenemos centros de investigación que avalan las investigaciones que se hacen, ¿no? Porque de manera personal es difícil hacerlo y además requiere logística, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿requieren del fortalecimiento del apoyo institucional? Y la tercera pregunta, cuando se habla de ética, ¿no es cierto? También se debe hablar de una ética institucional, no solamente una ética personal. Porque mira, en alguna oportunidad yo tuve un problema cuando una parte política, ¿no? Donde yo no formaba parte de, digamos, de una ideología política, entonces no me dejaron hacer una investigación que yo estaba avanzando. Entonces, ¿cómo, si alguno de los panelistas tuvieron ese tipo de problemas, cómo lograron superarlos? ¿Cuál fue la estrategia para poder superar ese peldaño? Porque existe en las universidades. Por lo menos en la mía existe. Entonces, yo quiero saber cómo lo lograron superar o definitivamente no la tienen. Gracias, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimado Víctor. Por cuestiones metodológicas, primero pasamos a los comentarios de nuestras panelistas y luego pasamos para concluir a Zolando y Zenil. Tres preguntas. Primera cuestión, si siempre se debe investigar los problemas, en el caso de la tesis doctoral, a partir de su experiencia, ¿cómo lo podemos abordar? Tal vez alguno de nuestros panelistas nos pueda comentar a partir de su experiencia. Tenemos tres preguntas, obviamente son puntuales. Doctor Enrique, a partir de su experiencia, adelante. El audio, el audio, mi querido Enrique. Perdón, ahora sí. A partir de mi experiencia, y sí, para una tesis doctoral es necesario partir de un problema de investigación y un problema macro, un problema de la ciencia, no un problema, muchas veces me topo con doctorantes que pretenden
hacer pasar por tesis doctoral cosas como aplicación de las TIC en la asignatura, qué sé yo, gramática 1 de la universidad tal. Bueno, eso es algo muy puntual. Además, no solo es puntual, cualquier persona puede predecir cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque la rueda ya se inventó. Entonces, lo importante, el desafío de una tesis doctoral es el problema de investigación. Ahora bien, a futuro, un investigador puede publicar, por ejemplo, revisiones sistemáticas que a lo mejor responden a un problema o el problema surge de la propia revisión. También puede ser una reflexión, también puede ser un comentario que hace, una crítica. O sea, hay N tipos de, trabajos científicos, los ensayos también, que no necesariamente responden a un problema. Pero en el caso de una tesis doctoral, desde mi punto de vista, sí tiene que responder a un problema y a perdón, a un problema no, me equivoqué, a un problemón tiene que responder. Un problema macro, no puede ser un problema micro de lo que yo hago en mi aula y no sé qué cosa. Y si tú me permites, querido David, decir también agregar que no hace falta el respaldo institucional. Yo he publicado como investigador independiente muchas veces y las revistas también lo permiten. ¿Por qué? Porque los evaluadores no evalúan instituciones, no evalúan títulos, evalúan trabajo científico. Por eso existe la evaluación de pares ciegos. Es decir, el evaluador lo que recibe es un manuscrito que no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene institución, lo único que tiene es el artículo y nada más. Entonces lo que se está evaluando es el artículo, no la persona, no la institución. Entonces, si usted quiere hacer un artículo en forma independiente y sin hacer participar a la institución por el problema que sea, puede hacerlo perfectamente, perfectamente, por todo lo que acabo de comentar. Y por último, se puede también publicar sin financiamiento, porque si uno es docente, no nos olvidemos que el laboratorio donde trabaja un docente se llama aula. Y a mí, por lo menos, me pagan para ser docente y para trabajar en ese laboratorio. Entonces, yo lo utilizo bastante ese laboratorio, ¿eh? Así que muchas de mis artículos no han tenido ningún financiamiento porque lo hago como parte de mi tarea cotidiana, de mi trabajo. Eso nada más como parte de mi trabajo. Gracias, estimado Enrique. Juan Pablo, por favor. Sí, yo quiero hacer una reflexión bien importante. No olvidarse que desde la carrera académica el nivel más alto es el doctorado. Y el doctorado como nivel más alto tiene un aporte bien claro. Tiene que ser, y aquí se dijo, se conversó, un doctor que hace resolver problemas. Por lo tanto, hoy día nosotros es primordial que nuestra investigación doctoral sea la resolución a un problema. ¿Para qué? Para aportar a la sociedad del conocimiento. Es decir, hoy día una investigación que no nace desde un interrogante, desde un proceso de reflexión, no tiene nada que aportar como algo nuevo a la sociedad del conocimiento. Y yo creo que desde ese punto está el rigor académico, está el rigor metodológico del proceso de acompañamiento que le da un tutor. Es decir, nosotros estamos para aportar y para transformar. Por lo tanto, una tesis doctoral que no aporta alguna novedad a la sociedad del conocimiento, creo que no es una tesis doctoral. Muchas gracias, estimado Juan Pablo. Para terminar, por favor, René, isolando cuestiones muy puntuales en base a los tópicos que hemos conversado. Ya, muchas gracias, estimado doctor. Escuché de los exponentes, los panelistas,
los sabios consejos y hay un consejo, una cuestión que me intriga. Dijeron que a medida que se va haciendo la tesis doctoral, se pueden generar varios artículos, ¿no?, sobre la tesis, 2 o 3 artículos, etcétera. Y yo les hago una pregunta, bien, supongamos que estoy haciendo una tesis doctoral cuantitativa netamente, ¿no? Entonces, según la metodología de Hernández Sampieri y otros, hay que seguir una secuencia lógica para una tesis cuantitativa, ¿no? Desde la idea, el planteamiento del problema, revisión de la literatura, construcción del marco teórico, formulación de la hipótesis, etcétera. ¿En qué momento voy a dividir todo ese proceso en 3 artículos, por ejemplo? ¿O cómo voy a hacer para dividir? ¿Voy a hacer un artículo del marco teórico? ¿Voy a hacer otro artículo del diseño de investigación? ¿Cómo voy a hacer? Muchas gracias, René. Antecitos, Rolando, por favor, para terminar y así pasamos a la otra etapa. Rolando, adelante. Perfecto, doctor. Muchas gracias y felicidades y un agradecimiento por haber gestionado este panel y gracias también a los expositores. Mi pregunta va en relación al último tópico que abordaron, que tiene que ver con el impacto, ¿no? Haciendo referencia a la publicación, difusión. Y me gustaría conocer cómo están abordando, sobre todo sus universidades, cómo están encarando el hecho de que, no sé si es el término correcto, pero esa especie de devolución de resultados a la población o a la comunidad, porque al parecer más nos estamos enfocando en un grupo académico, ¿no? Personas que van a leer artículos, que van a leer, qué sé yo, tesis, pero la población a veces donde se hace el estudio no tiene acceso, digamos, a este tipo de base de datos o de documentos, incluso puede haber hasta debilidad perdón, hasta una diferencia enorme en el idioma en que se publica, digamos, el artículo, la tesis, ¿no? Entonces, entendiendo que un estudio se hace en una comunidad, por ejemplo, donde el idioma que se habla es aymara, una población, una comunidad. Entonces, ¿cómo trabajar este punto para que los resultados también lleguen a esta población? Entonces, más allá de lo que tal vez dice la teoría, ¿qué experiencias tienen acá en sus universidades los diferentes panelistas, ¿no? Porque tampoco creo yo debemos dejar de lado a la población donde, o sea, que se está tomando en cuenta para el estudio, a los sujetos en este caso, porque creo incluso yo consideraría que sería algo como una falta de ética, ¿no? Porque habría una especie de pacto ético, me parece, ¿no? Al hacer un estudio con una población. Y no sería, creo, suficiente solamente utilizarlos como una fuente de recolección de datos y luego olvidarnos de ellos, ¿no? Entonces, me gustaría una opinión así breve al respecto y que nos cuenten sobre todo las experiencias o cómo lo están abordando en sus universidades. Nada más, doctor, muchas gracias. Gracias, estimado Rolando. Resumiendo las dos preguntas. La primera, respecto a cómo desarrollamos, o si vale el término, cómo lo transversalizamos en relación al tema de investigación de la tesis doctoral, otras investigaciones publicables. La segunda pregunta, la aplicación práctica de los resultados de la tesis doctoral. Estimado Rafael, adelante. Muy buenas noches otra vez y con el gusto de poder responderle a René primero y después a Rolando. René, usted mismo dio la respuesta. Vamos a partir de que la tesis es un documento, es un escrito argumentado, es un constructo argumentado y como constructo argumentado tienes que ir paso a paso construyendo parte de la tesis. Una cosa es la metodología de la investigación, que es el método que tú usas para la construcción del resultado, y otra cosa es que va muy de la mano, es decir, se integran dentro de ese mismo proceso argumentativo, es la construcción de la tesis. Por eso, cuando usted define los capítulos que va a tener su tesis, puede a partir de ahí ir definiendo cuáles son las partes que va a ir publicando. Usted mismo dio la respuesta, una revisión bibliográfica con aportes, con elementos reflexivos, puede presentar los resultados previos a la investigación a partir de un análisis cuántico y cualitativo, es decir, puede utilizar un enfoque mixto, y en ese sentido va usted a ir detallando y describiendo cada una de las partes. Es el jugo que usted le va a sacar a ese proceso de investigación.
Y con respecto a Rolando, hay un principio básico, por lo menos que hoy en día se maneja, que es los procesos de integración cultural. Es decir, la parte de atender a la diversidad en sus contextos. El hecho de que yo asuma una comunidad de cualquier elemento o que trascienda desde el punto de vista intercultural, de esta parte intercultural, tengo que tomar primero que todo su consentimiento y aprobación para poder trabajar y publicarlo en cualquier tipo de elemento. Y la parte de retribución es cuando usted socializa el resultado. Todo investigador que se respete, todo investigador que haga ciencia, si en un momento determinado ocupó una comunidad determinada, lo más justo y lo más ético es retribuir a esa comunidad que le facilitó el proceso investigativo los resultados y cómo mejorar a partir de identificar esas áreas de oportunidades como punto y sujetos de investigación. Eso debe estar siempre presente. Estimado Rafael, estimado Enrique Zichar. Muchísimas gracias. Bien, de la primera pregunta no voy a decir nada porque Rafael ya lo dijo a la perfección. Y de la segunda voy a complementar con dos aspectos fundamentales que tienen un contenido ético fundamental. Y es que, a ver, aquí hay dos cosas que tenemos que considerar. Una, la difusión de la tesis. La difusión es el proceso de compartir con los pares académicos y eso es lo que hacemos cuando publicamos un artículo científico. Pero luego hay que usar lo que yo llamo la licuadora. ¿Qué es la licuadora? Ahí es una licuadora donde yo pongo el paper, pero le agrego 3 cucharadas de pedagogía y 5 de didáctica. Le doy 3 minutos a la licuadora y el batido que sale ahí es el mismo paper pero en lenguaje coloquial. Y eso se llama divulgación, que es compartir el conocimiento científico con nuestros impares, con Doña Rosa, con la sociedad. Entonces, eso es parte del proceso de extensión o, como también se le llama, vinculación con la sociedad y interacción social y no sé cuántas verduras más. Pero ahí también hay una cuestión importante, es decir, el trabajo del científico, éticamente, hay que compartirlo con la sociedad que nos sustenta, con la sociedad que nos paga el sueldo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, una forma de hacerlo es que el investigador también tenga un canal de YouTube, por ejemplo, a través de las redes sociales, compartir formas de difusión, de divulgación como esta, que estamos ahora participando, y por ejemplo, Rafael lo dijo perfectamente, si se trabaja con una comunidad, ahí hay que tener un compromiso ético fundamental. Eso tiene que pasar por un comité de ética sí o sí. De otra manera, eso es totalmente inmoral hacer un trabajo sin pasar por esa etapa. Y, por ejemplo, yo les comento, en Toro Toro, con la UNESCO, hicimos un trabajo y lo que hacíamos por la noche, que volvíamos del trabajo de campo agotadísimos, era ir a la radio Pío 12 y por la radio comunicarle a todo el pueblo de Toro Toro, en Potosí, Bolivia, los resultados crudos de lo que estábamos investigando. Y lo hacíamos en español, en aymara y en quechua. Y las grabaciones de eso están en la página web del proyecto Geoparque Andino Toro Toro. O sea que eso hasta el día de hoy cualquiera puede consultarlo y puede escucharlo, igual que los materiales en crudo. Todo lo que íbamos investigando sin procesar lo íbamos subiendo a la página web también, cosa que estuviera a disposición también de esas personas. Porque tiene que haber una devolución. Al fin y al cabo, la investigación la hacemos para transformar la realidad de ellos.
para mejorar la vida de esa población. Entonces, eso es un proceso de devolución lógico y, por supuesto, ético. Gracias, querido David. Muchísimas gracias, estimado Enrique, y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Hemos llegado al final de este, sin duda, enriquecedor panel. Quiero agradecer de verdad, de manera muy sincera, profundamente a nuestros distinguidos amigos expertos, el doctor Enrique Richard, que nos acompaña desde Ecuador, el doctor Juan Pablo Catalán desde Chile y nuestro gran amigo doctor Rafael de Jesús Grasso desde México. Pues nuestros agradecimientos por compartir sus experiencias, su sabiduría y por supuesto por compartir esas experiencias con nuestros futuros colegas doctores. Me voy a permitir concluir a manera de síntesis, de conclusión, lo que hemos conversado. En síntesis, hemos abordado la redacción y la publicación científica como pilares fundamentales en la formación doctoral, no como una carga ni como un aspecto de cumplir con un requisito, sino una herramienta estratégica para la visibilidad y el desarrollo doctoral. También hemos aprendido, hemos compartido la importancia de la formación temprana y constante de la investigación y, por supuesto, la publicación. La necesidad de superar barreras con resiliencia y una planificación inteligente. La absoluta relevancia de la ética y la integridad científica. Estos deben ser asumidos por las instituciones, universidades, escuelas de posgrado, programas doctorales y, por supuesto, por los investigadores y tutores o directores de tesis. Finalmente, la visión de que la tesis es solo el inicio de un impacto a largo plazo, que requiere una estrategia de publicación bien pensada. Es decir, pues la tesis no concluye con la defensa, sino a partir de esa investigación se generan otras investigaciones transversales. La redacción y la publicación no son solo el fin de una investigación, sino el medio para que nuestros doctorandos, nuestros profesores, incluso los directores, tutores de tesis, se conviertan en líderes de pensamiento, por supuesto un pensamiento crítico, y contribuyan activamente al progreso global. Sus palabras finales, doctor Enrique, a nuestros panelistas para concluir este hermoso espacio de compartir experiencias. Sus palabras finales, estimado Enrique. Muchísimas gracias, querido amigo. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de participar en este espacio, querido David. Un honor haber conocido a compañeros de la talla de Rafael y Juan Pablo. Gracias por compartir también este espacio con ellos. Y simplemente una reflexión que escribí allá lejos ya hace tiempo. Investigar para conocer, conocer para educar y educar para conservar y conservar para prosperar. Si a esto que acabo de decir le quitamos todo lo del medio, ¿qué nos queda? Investigar para prosperar. Es decir, si queremos prosperar, hay que investigar, no hay otra. Y de eso se trata un programa de doctorado. Si algo necesitan realmente nuestros países latinoamericanos, son doctores, porque los doctores son los solucionadores de problemas. No son los políticos, son los doctores los que solucionan realmente los problemas. Entonces, es necesario, pero tenemos que cambiar la perspectiva
de ver el doctorado como un grado nobiliario, un título nobiliario, y verlo como lo que realmente es, un solucionador de problemas al servicio de la sociedad. Muchísimas gracias, querido amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo desde Bolivia. Estimado Juan Pablo, sus palabras finales. Sí, yo creo que algunas palabras finales es darse cuenta que un estudio de doctorado implica un compromiso con la mejora de la sociedad y que eso implica que el que estudia un doctorado tiene que tener grandes competencias, competencias no solamente de poder publicar paper, sino que necesita competencias en su formación doctoral, como es, por ejemplo, la escritura académica, cómo tiene que ver la ética, cómo tiene que ver también el uso de software para la investigación y también, sobre todo, lo que es la formación en los distintos temas de la ética, la filosofía, como lo conversamos. Aquí voy a hacer una crítica bastante fuerte a muchos doctorados a nivel emergente que hemos tenido en los últimos años, que muchas veces se asocian a la realización de una tesis doctoral. El doctorado hoy día implica la formación de un capital humano de avanzada, del más alto nivel. Por lo tanto, hoy día un doctorado tiene que enseñar a publicar. Y eso es enseñar a pensar, eso es enseñar a dialogar y sobre todo a incidir. Nos formamos hoy día escritores de paper para esta máquina llamada publicaciones Scopus, UOS, Q1, Q2, Q3, Q4, sino que estamos formando intelectuales que son comprometidos con transformar su mundo, sobre todo desde la palabra rigurosa, pero con un tema bien importante que acá dijeron, con mucha ética. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Estimado amigo Rafael. El agradecimiento ante todo para cada uno de los presentes y bueno, también de los doctores que hemos compartido el panel. Yo quiero sintetizar en 3 cosas. La primera es que nunca olvidemos que detrás de cada tesis, de cada artículo, hay el desarrollo de un pensamiento crítico, hay una palabra clave y hay una conciencia ética. Pero sobre todo, hay una historia, hay un miedo superado y también, ¿por qué no?, las respuestas a preguntas que estaban y no se le había dado solución. Quiero resumir también que para investigar se necesita, primero, desarrollar un acto de amor por el conocimiento. Y el compartirlo significa también que es un acto de amor a la humanidad. En este sentido, todo lo que hemos abordado va hacia allí, hacia compartir un acto de amor con la humanidad para resolver los problemas sociales que hoy en día estamos viviendo. Y de la ciencia también, por supuesto. Muchas gracias, estimado Rafael, y reitero mi profundo agradecimiento también a nombre de la Universidad Gabriel de Moreno, a nuestros 3 panelistas, grandes amigos. Esperamos muy pronto, Dios mediante, tenerlos en Bolivia en alguna oportunidad, coincidir para tomarnos un café y, y continuar esta charla. Pues muchas gracias a todos nuestros presentes. Gracias por su atención. Esperamos que esta discusión les haya brindado herramientas y reflexiones valiosas para acompañar a nuestros doctorandos a realizar sus tesis y fundamentalmente a desarrollar ese compromiso con la ciencia, con la ética, con la investigación y el compromiso de transformar la realidad. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias.